¿cómo dirías que es de importante el tema de la oratoria y el debate en general en las personas? Yo diría que es súper importante cuando se habla de debate y os cuento estas cosas y la gente que lo escuche pensará o puede pensar legítimamente que eso es una cosa de frikis, ¿no? Gente que se pone a discutir en sus ratos libres y en verano sobre qué está pasando en El Salvador o en la guerra de Gaza, pues a lo mejor no es el hobby que cualquier persona así en su sofá quisiera tener. Pero, y si se piensa así sobre el debate, puedes tener parte de razón. Es un poco friki. Es la leche, pero es un poco friki. Pero lo que es la comunicación, la oratoria, el debate, el hablar bien en público, lo hacemos todo el rato. O sea, cuando tú llegas a tu jefe un día y le quieres proponer hacer una cosa de forma X en vez de forma Y, estás comunicando. Cuando vas a tu compañero, a tu amigo de tu equipo de fútbol y le quieres convencer de un sitio a otro, le estás comunicando. Cuando te vas de viaje estás comunicando. Cuando tienes un problema con el coche de alquiler y tienes que discutir con la persona... O sea, comunicamos todo el rato. A veces es de forma adversarial, discutes, debates. A veces es de forma informativa, cuentas cosas. A veces es expositiva, tienes que exponer tu trabajo. Pero yo reto a la gente que nos escucha que piense en su día de ayer, cuando lo escuchen. Y que piense cuántas veces ha tenido conversaciones donde ser un pelín más persuasivo le hubiera venido bien. No es ganar la década, es también en el día, sí, en pequeñas cosas, en ser más claro cuando hablas, en escribir mejor. Entonces yo, respondiendo a la pregunta, creo que la comunicación, la oratoria y el debate son una pieza nuclear de nuestro día a día. Es como el lenguaje. ¿Cómo de importante es saber hablar bien castellano? Pues no es importante en sí mismo por ninguna razón particular, porque lo vayas a aplicar en X o en Y. Es porque es tu día a día, es porque es tu herramienta de comunicación. Entonces creo que la capacidad de comunicar de forma persuasiva es otra herramienta esencial en nuestro día a día y que la gente que lo hace bien tiene una ventaja competitiva salvaje a nivel profesional, pero también a nivel personal, saber expresar tus ideas. Entonces creo que es muy, muy relevante. En los últimos 15 años, más o menos, por decir una cifra, ha ido mejorando un poquito, ¿no? Quizás. Y yo creo que hemos tomado conciencia a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, de un fenómeno que es las redes sociales y que hacen que el nivel de atención de la gente cada vez sea menor. Y esto es objetivo. O sea, cuando tú estás expuesto a el scroll constante, al TikTok, al pasar la story de Instagram, tu nivel de atención disminuye. No porque es la story o Instagram o TikTok estén mal en sí mismos, sino porque cuando tu cerebro se acostumbra a esos chutes de dopamina constantes, es mucho más difícil mantener la atención. Entonces, creo que ese factor influye significativamente en que ser capaz de mantener la atención de una audiencia cuando estás hablando sea cada vez más difícil. Claro. Y por eso creo también que cada vez tenemos más conciencia de que ser capaz de hablar bien influye mucho en un cerebro mundial cada vez menos predispuesto a mantener la atención por largos periodos de tiempo. Entonces creo que eso influye, seguro que hay más factores, pero a mí este me parece relevante, en la conciencia que tenemos todos de ser capaz de comunicar con persuasividad. Que no es solo lenguaje no verbal o el uso de la voz, es también organizar tus mensajes, ser más claro, ser más conciso, argumentar mejor. Entonces, la manera en que lo estructuras, la manera en que lo expresas, todo. Claro, al final es una coctelera de cosas que influyen en que la persona que te escucha se enganche, que quiera escucharte más. O sea, que dices que por el momento en el que vivimos nunca ha sido tan necesario, ¿no? Yo creo que totalmente. Un motivo es las redes sociales, pero otro motivo importante es la hiperglobalización y la competitividad brutal en cualquier cosa en la que hagas. O sea, da igual a qué te dediques. Haces podcast, o haces abogacía, o eres médico. Hay muchísima gente haciendo cosas parecidas a ti. Entonces, tener la capacidad de contar las cosas que haces con pasión, con ilusión, de tal manera que la gente las entienda, que le lleguen, que le apasionen también a ellos. Hacer que la gente lo crea como tú crees en ella, ¿no? Exacto. Y además yo añadiría a eso, ya no solo la hiperglobalización de la que hablas, también el auge de la inteligencia artificial, que me parece increíble cómo ahora hay inteligencias artificiales de todo tipo y que pueden sustituir el trabajo de mucha gente. Entonces, a lo mejor te puedes hacer irreemplazable precisamente por esa capacidad de comunicación que no va a ser capaz una inteligencia de comunicar como tú. Sí, esa es una skill que me parece muy difícil de reemplazar, la de comunicación. Obviamente un robot podría hablar, eventualmente.
pero qué difícil es que te haga sentir. Y seguro que todas las personas que nos están escuchando pueden recordar a una persona que cuando habla un político, un familiar, quien sea, le ha hecho sentir cosas, más allá de lo que decía. Y eso es parte de la comunicación, es cómo está la piel de la gente cuando te escucha. Cuando le comunicas algo. A veces solo querrás informar, a veces querrás apasionar. Entonces yo creo que eso es difícil de sustituir. Y hay otra cosa aquí. A veces pensamos en la comunicación solo como la parte que se oye y que se ve. Pues la comunicación verbal y no verbal. Pero también es el mensaje. La capacidad de estructurarlo bien, de organizarlo, de detectar un problema lógico en una idea, de explicar esa idea de forma exhaustiva. Eso creo que no es fácil que lo consiga un robot, porque aunque se puede pensar en términos lógicos, y el robot o la inteligencia artificial beberá mucho de lógica y será muy capaz de procesar estas cosas, creo que los argumentos, las cosas, se producen en un contexto. No es igual de persuasivo un argumento para una persona de 35 años que vive en España y que tiene estos problemas que para una persona que vive en la India, que tiene 42 y que tiene otros problemas completamente distintos. Entonces, el mismo argumento puede no ser igual de persuasivo. Y esos pequeños matices que tiene la comunicación en función del contexto, en función de la persona, en función de lo que lees, del lenguaje no verbal de tu audiencia, de cómo está reaccionando la gente, eso es súper difícil de replicar y me parece súper único del ser humano. Sí, y además ocurre mucho cuando tienes que hacer una llamada de atención al cliente, ¿no? Y entonces te atiende una máquina. Y ya te pones nervioso porque dices, no confías del todo en la máquina, y crees que no va a empatizar contigo, ¿no? Y esa capacidad de empatía también está muy relacionada con la comunicación. Sí, la máquina mejorará, pero creo que es muy difícil replicar algunas de las cosas que tenemos los seres humanos. Tú das, yo creo, una clave, esa empatía. Ese poder medir con la temperatura de la voz de la otra persona cómo se siente, qué problema tiene, cómo de grave es, cómo urgente es. El hecho de poder transmitir calma, tranquilidad, todas estas cosas son súper únicas y sin perjuicio de que soy un apasionado de las posibilidades de la inteligencia artificial, creo que hay muchas de estas cosas que son irreplicables. Son matices que al final tienes que percibir y que al final una máquina no va a llegar. Totalmente, totalmente.